Muy buenos días para todos. Estamos ya entonces en la conferencia de Michel Toledo. Eh, Michel es licenciado en cine de la Universidad de Valparaíso de Chile, diplomado en guión avanzado de la EICTV en Cuba, máster en film digital de la imagen de la Universidad de Sydney, Australia, académico investigador de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual y del magíster en Comunicación Digital y Transmedia de la Universidad de Viña del Mar. Bueno, tiene una hoja de vida muy impresionante, Michelle. Gracias. Damos la bienvenida y bueno, nos vas a hablar de las estrategias de financiamiento de blockchain para obras audiovisuales, un tema que debe ser muy interesante para muchos estudiantes y para muchos profesores, o sea que bienvenido. Tienes la palabra. Muchas gracias, Germán. Sí, bueno, el nombre de la investigación que nosotros estamos realizando por ahora se llama Estrategias de Financiamiento en Blockchain para Obras Audiovisuales, y esto surge a partir de una investigación que nosotros empezamos a desarrollar sobre como el panorama, ¿no? Como que existía en torno a esta tecnología que se estaba dando. Eh, entonces nosotros, básicamente como dentro como de nuestra agenda, proponemos como una especie de temario. Cabe recordar también que esta investigación, que nosotros estamos realizando una investigación en curso, todavía no ha finalizado completamente, entonces los avances que nosotros vamos a entregar ahora son avances que todavía están en curso de investigación, ¿no? Nosotros tal vez comenzamos esta investigación pensando en términos como del contexto. Hay ciertas cosas que nos interesan también, como recalcar, como por ejemplo, tal vez uno de los puntos más importantes es como el nacimiento, por así decirlo, de la Web3, ¿no? Que ya lo explicaremos en más detalle. Y esta nueva economía digital que surge a partir del 2009 específicamente, con Satoshi Nakamoto, ¿no? Esta figura emblemática creadora de Bitcoin, que nos vino a dar un poco una especie como de movimiento telúrico con respecto a la forma en que nosotros administrábamos y gestionábamos. También hay que considerar dentro del contexto el impacto en las interacciones digitales, ¿no? Sobre todo cuando Facebook se transforma en Meta y el concepto de metaverso se viene a instalar muy fuertemente en la opinión pública, a pesar de que ya existían proyectos de metaverso previamente. Obviamente todas estas formas de nuevas interacciones sociales y nuevas tecnologías tienen un impacto en la creación y en el consumo de contenido. Nosotros estamos como muy habituados tal vez a pensarnos como consumidores de estos modelos. Yo creo que nos hemos transformado un poco desde espectadores pasivos a usuarios activos, ¿no? Sobre todo con esta posibilidad de acceso a dispositivos táctiles, ¿no? Que nos permiten como ir interactuando de manera directa con los contenidos, y obviamente eso no solamente modifica las formas de consumo del contenido, sino que también al mismo tiempo modifica las formas de creación del contenido. Y también, obviamente, esta nueva economía digital se viene a cruzar con una nueva forma también de desarrollar contenidos que tiene que ver tal vez con las realidades inmersivas, ¿no? Y la nueva forma de poder como interactuar de alguna u otra manera como con nuestra realidad, ¿no? En el caso de la realidad aumentada, la realidad virtual, las realidades mixtas, entre otras cosas. Para eso nosotros definimos un marco conceptual, ¿no? Para pensar en las estrategias de financiamiento y la tecnología de la Web3, armamos un marco conceptual en donde podemos hablar tal vez de dos cosas, ¿no? Por un lado, las estrategias de financiamiento clásicas de los modelos de negocios que existen dentro del cine, ¿no? Sobre todo acá en Chile o tal vez en la región también, ¿no? Y nosotros identificamos 4 estrategias de financiamiento que son las más comunes. Por un lado están los fondos concursables, que pueden ser públicos y o privados. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos fondos concursables como el Fondo Audiovisual del Ministerio de la Cultura. En Argentina, por ejemplo, están los fondos concursables del Inca, y así cada país tiene su propia entidad cinematográfica, su institucionalidad que permite postular a estos fondos, a este financiamiento. Y también existen fondos concursables que son privados, que tal vez de repente son de institutos, organizaciones. Pongo a pensar, por ejemplo, internacionales como el fondo de Sundance, por ejemplo, o el fondo del Doha Film Institute en Qatar, que son fondos concursables también, pero que ya pertenecen a un ámbito privado. Luego también están los financiamientos de inversión o asignación directa. Marcas, sobre todo, ahí aparecen como ciertos submodelos de negocios como el product placement, por ejemplo, ¿no? Donde una marca coloca sus productos y estos productos obviamente tienen un costo, que es casi como publicidad, ¿cierto? Y eso puede ser una asignación directa, o hay gente que invierte directamente en las películas y puede recibir un porcentaje a cambio cuando ya la película comienza a generar las utilidades, ¿no?
Identificamos mucho el cooperativismo, por ejemplo, en donde muchas productoras o muchos productores se reúnen y se apoyan en términos de equipamiento, infraestructura, incluso de manera monetaria, para poder trabajar en conjunto, no solo en un proyecto, sino que en varios proyectos simultáneamente, o tal vez en uno solo, pero que sea muy beneficioso para la colectividad, ¿no?, que pertenece a esta cooperativa. Y obviamente también identificamos el crowdfunding o el financiamiento, ¿cierto?, directo desde la comunidad, donde nosotros proponemos un proyecto a una comunidad determinada y esta comunidad invierte, o no necesariamente invierte, sino que más bien dona a cambio tal vez de alguna regalía, ¿no?, que puede ser como su nombre los créditos, una fiesta en el estreno, una copia de la película, una polera de la producción, entre otras cosas. Identificando estos modelos de negocio, nos preguntamos obviamente cómo estos modelos de negocio o estas estrategias de financiamiento dialogan con la web 3.0, ¿no? Pero para poder definir qué es la web 3.0 tenemos que revisar muy brevemente varios conceptos. Entre otros, tratar de entender cuáles son los modelos de interacción digital que existen, qué es blockchain, qué es P2P, qué son las finanzas descentralizadas, las organizaciones autónomas descentralizadas, los contratos inteligentes, los tokens y los tokens no fungibles. Tenemos tres tipos de modelos de interacción digital. Por un lado está el modelo centralizado, que es el que estamos más habituados a interactuar hoy en día a nivel de información, que todo depende de un gran servidor central y que toda la información recae en un centro específico, ¿no? Que es lo que pasa hoy en día con las empresas grandes como Microsoft, Google, Apple, Amazon, ¿no?, entre otras. Luego está el modelo descentralizado, que es lo que propone la estructura tal vez de las criptomonedas, ¿cierto? Y a través de blockchain específicamente, en donde en distintos puntos, ¿cierto?, de la red en donde se comparte la información, no hay un centro, sino que esta información está compartida en distintos lugares, permitiendo esa descentralización. Mientras que está el modelo distribuido, que es un modelo que también se está empezando a utilizar hoy en día, en donde sí hay un centro, pero este centro comparte o hace espejos con otros nodos, ¿no?, que es el nombre o la denominación que tienen, y a partir de estos nodos se crea una especie de mixtura entre lo centralizado y lo descentralizado también. Dentro de lo descentralizado es donde aparece, por ejemplo, blockchain. Para quienes no sepan lo que es blockchain, blockchain es una forma de gestión de la información o gestión de los datos, en donde cada transacción o cada movimiento ejecutado dentro de la cadena de bloques queda registrado en lo que se llama un ledger o un registro contable, en donde todas estas transacciones que se generan en la red son abiertas y completamente públicas. O sea, dicho de otro modo, yo puedo tener acceso a la información de la transacción número. Lo más interesante de esto. Una de las cosas de funcionamiento que tiene cada bloque cuando se crea es que cuando creo el bloque 1, como aparece en la lámina, este tiene un hash, y el hash es un código criptográfico que encubre efectivamente la información real de la transacción. Una vez que se crea este bloque con ese hash y se tiene una segunda transacción, esa segunda transacción que está en un bloque de información número 2, tiene el hash propio, pero también tiene el hash del bloque anterior, lo que implica, de alguna u otra forma, que es obligatoria, de esta forma, la cadena, ¿no? Por lo tanto, donde cada bloque nuevo hace referencia al bloque anterior, si uno llegara a hackear uno de esos bloques, la estructura se desarmaría por completo, ¿no? Uno se daría cuenta inmediatamente de esto. Entonces, blockchain es la estructura con la que, por ejemplo, las criptomonedas se van movilizando. Por lo tanto, todas estas transacciones quedan en este registro público y cualquiera de nosotros puede tener acceso. Sin embargo, para que la Web3 funcione y blockchain tenga una potencialidad, obviamente depende de un formato de comunicación, ¿no?, o de interacción que lo da el P2P o peer-to-peer, como se conoce. Al lado, en la lámina, al lado izquierdo, pueden ver cómo funciona Internet clásicamente, que es donde hay un servidor central donde se encuentra toda la información. Sin embargo, en una red descentralizada o P2P no hay un solo servidor, hay múltiples servidores que están conectados a la misma red y comparten la misma información. Casos ejemplares de esto, por ejemplo, es torrent, ¿no? Como que todos aquellos que han descargado contenido por plataformas de torrent han usado el protocolo de comunicación P2P, ¿no? Y entre el blockchain y el protocolo de comunicación P2P es lo que le da vida, en el fondo, a esta estructura transparente y descentralizada, que es lo que propone el ejercicio de la economía digital, ¿no? El año 2014 aparece un autor muy importante dentro de esto que se llama Vitalik Buterin, que es uno de los creadores de Ethereum, y en el white paper de Ethereum ellos describen
tal vez no solamente la forma de descentralizar la economía digital, sino que tal vez la forma de descentralizar la sociedad por completo, ¿no? Entonces ellos definen varios conceptos que son fundamentales hoy en día, como por ejemplo las finanzas descentralizadas, ¿no? En un tal vez servicio tradicional de financiamiento, como se ve en la lámina de la izquierda, ustedes pueden ver, por ejemplo, que todo el dinero tal vez depende de los bancos, ¿no? De las entidades bancarias. Mientras que en un sistema descentralizado depende de todo este protocolo de comunicación en P2P junto con blockchain, en donde la información de esas transacciones puede estar no solo en la billetera digital de cada uno, a modo personal, o sea, ese dinero es mío, efectivamente, y no está en la cuenta o la institución ajena a mi billetera, pero esta información de respaldo se encuentra en toda esta cadena completa, ¿no? Como que se encuentra compartida a través de Internet. Para esto también se define lo que son las organizaciones autónomas descentralizadas. Entonces, por un lado se muestra cómo funciona una estructura más o menos clásica en términos empresariales, pero por otro lado también se presenta cómo funciona una organización autónoma. Y las organizaciones autónomas, que se conocen como DAO en inglés, cada uno es parte, ¿no? Estamos casi como muy parecido al modelo de la cooperativa, solo que en rigor debiésemos tener partes iguales de una organización por medio de la adquisición de un token o un activo digital, y que esta comunidad o esta DAO puede tomar decisiones en conjunto para poder, por ejemplo, tomar decisiones sobre algo que afecte efectivamente a la comunidad. Todo esto funciona a través de lo que Buterin define como los contratos inteligentes, ¿no? Entonces, los contratos inteligentes, por ejemplo, en la lámina de arriba pueden ver cómo se genera una transacción de manera regular, mientras que en la de abajo, cómo se genera una transacción por medio de contratos inteligentes. Ustedes pueden acceder, por ejemplo, a ciertos sitios web como blockchain.com o la página de Ethereum, donde ustedes pueden ver la creación de contratos inteligentes que son públicos, abiertos para que se puedan revisar y están diseñados en base a código, ¿no? A programación. Entonces, lo que se hace con estos contratos es que se programan de tal manera, o sea, que las transacciones entre personas se cumplan acorde a lo que se ejecutó en ese código programado, ¿no? Entonces, que un contrato se cumpla o no ya no depende de las partes, sino que depende específicamente del contrato programado que permite que efectivamente ciertas cosas se ejecuten, ¿no? Como por ejemplo una transacción de negocios. Luego tenemos el concepto de token, ¿no? Que es muy importante el concepto, que hoy en día se habla mucho de los tokens, y los tokens son activos digitales, ¿ya? Y estos activos digitales pueden o no tener una relación con la realidad, o sea, pueden tener un activo en el mundo real o no, y este token puede ir desde una criptomoneda, que no necesariamente puede ser un token, pero también puede ir a un token que puede ser otra cosa, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una obra, una fotografía, un diseño gráfico, pero algo que tenga un valor específico, ¿no? Y que sea en este caso como de activo digital. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un token y un NFT, que hoy en día está como muy en boga? El NFT es un token no fungible. Y la diferencia de estos es que el token no fungible es un token que es único e irrepetible. ¿De qué depende de esto? No depende de la creación necesariamente, sino que depende de los datos, ¿no? Entonces, podríamos decir que el NFT es como una forma de antipiratería, ¿no? Como de las obras de arte en el mundo de Internet, en donde todo se puede copiar y reproducir una y otra vez. Entonces, hay algo que no se puede reproducir y que son los metadatos, ¿no? Entonces, quien posee los metadatos en verdad posee el valor de la obra finalmente. Y esto funciona como en el arte en general, o sea, mientras más escaso sea, y en este caso es un solo dato correspondiente a cada obra, la obra se puede replicar múltiples veces, pero los datos en concreto no. Entonces, eso es lo que le da valor finalmente al token no fungible. Dicho eso, y habiendo presentado como nuestro marco conceptual, acá tenemos como una diapositiva de cómo funciona, cómo se estructura efectivamente toda la lógica de la organización de las DAO, desde una billetera, la creación de contrato inteligente, el uso de tokens y la relación que existe entre el código o la programación de los contratos inteligentes y cómo esto influye o impacta directamente dentro de una comunidad específica. Para eso nosotros diseñamos, después de este marco conceptual, una hipótesis de trabajo, y esta se basa, por ejemplo, en que tal vez la tecnología blockchain nos puede permitir diversificar las fuentes de financiamiento, y por ejemplo en el caso de Chile, donde es muy difícil acceder a ciertas cosas, como por ejemplo fondos concursables que son una vez al año,
es muy difícil mantener una estructura de negocio en torno a solamente la postulación de fondos públicos, por ejemplo, ¿no? O tal vez el acceso al financiamiento privado, de alguna u otra forma, es más difícil también de obtener, ¿no? Entonces nos puede permitir una diversificación de estas fuentes de financiamiento, lo que trae de por sí también nuevas estrategias de financiamiento y nuevos modelos de negocio, que es lo que vamos a ver a continuación, lo que tal vez podría efectivamente permitir una mayor capacidad productiva y una sostenibilidad en un mediano y en un largo plazo también, ¿no? Y eso son la apuesta un poco de trabajo que estamos nosotros realizando. Para esto utilizamos una metodología de investigación cualitativa, o sea, si bien tiene parte de la investigación cuantitativa en términos de datos, lo que nos interesa finalmente son las conclusiones cualitativas que nosotros vamos a capturar. Esto se va a basar en base a estudios de casos, donde nosotros vamos a implementar un catálogo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es una búsqueda de todos los emprendimientos digitales que están desarrollando efectivamente modelos de negocio o estrategias de financiamiento que estén basadas en el uso de la tecnología blockchain y que de este catálogo que nosotros hemos estado armando hasta ahora, estamos desarrollando categorías específicas de modelos de negocio y de estrategias de financiamiento, para que después podamos efectivamente entender cómo estas pueden ser aplicadas a modelos reales de producción, ¿no? Para esto, les quiero presentar 3 casos específicos que nosotros hemos identificado por ahora que tienen que ver específicamente con estas estrategias de financiamiento. Uno de esos casos es Decentralized Pictures. Decentralized Pictures es un emprendimiento digital creado por la familia Coppola, ¿no? De hecho, está potenciado por Roman Coppola, Sofía Coppola y Gia Coppola, y un equipo un poco más extenso también. Y Decentralized Pictures arma su modelo de negocios basado en una DAO. O sea, ellos crearon una organización autónoma descentralizada que crea su propio token, y que en este caso es el Film Credits, que le llaman, o podríamos decir casi su propio activo digital. Entonces, para poder hacer parte de la DAO, uno debiese adquirir un Film Credits. ¿Qué es lo que te permite eso? Acceder a través de ese token no solamente a financiamiento si tú quisieras presentar un proyecto de película, sino que también puedes votar qué películas se pueden hacer. Entonces se crea como un pozo comunitario muy grande, y este pozo que se arma en función de los tokens permite efectivamente presentarse a entidades externas, como por ejemplo inversionistas, que pueden entrar en una etapa tal vez más final y poder decir, bueno, nos interesa que se hagan estos proyectos que están respaldados por una comunidad y por un activo digital, por lo tanto, vienen en el fondo muy bien encaminados, ¿no? Y esto obviamente puede permitir un círculo virtuoso dentro de la producción de películas y no depender necesariamente de otras estructuras que tal vez sean como más difíciles de financiar. Eso es un modelo, ¿no? Y un modelo que funciona en base a la organización, ¿no? A este formato de DAO. Pero luego tenemos otro proyecto que se llama Moviecoin. Y Moviecoin, por ejemplo, una de las cosas que hacen ellos es que quieren vender tokens, pero por medio de financiamiento directo y adquisición de tokens no fungibles. Dicho de otro modo, en una película, por ejemplo, que dura 90 minutos, cada segundo es un token. Entonces tú puedes adquirir ese token y eres dueño de ese segundo de película. Por lo tanto, es como una especie de crowdfunding. Sin embargo, tú te vuelves un inversionista, es como comprar una acción de la película, ¿no? Entonces yo compro un segundo de la película y ese NFT es mío, y por lo tanto el día de mañana la película si genera utilidades, todos los que compraron un segundo van a recibir utilidades en función de ese segundo que compraron. Sin embargo, también se puede crear un mercado secundario de NFT, en donde yo puedo después, si digo como que no me interesa seguir ganando dinero con la película, puedo invertir o vender mi propio NFT a otra persona, y obviamente cuando vendo mi NFT también estoy vendiendo los royalties, ¿no? Los derechos que podría percibir en el futuro, y esa persona nueva que adquiera el NFT puede seguir recibiendo utilidades de la película en caso de que sea necesario. Y uno de los modelos tal vez más complejos, pero que también está súper interesante, es el modelo de Cinemadrome. Y Cinemadrome lo que están tratando de hacer es crear un Hollywood en el metaverso, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es también crear un token, pero lo que están haciendo para poder financiar películas, tienen compañías de cine. O sea, ellos crean un metaverso en donde tú, por ejemplo, podrías arrendar una oficina, comprar terreno, colocar una sala de exhibición, y por medio de este token, la gente que vaya a ver películas que se produzcan desde el metaverso y que asistan a películas que se exhiben en el metaverso, también van a generar ganancias según las películas que vean, ¿no? Entonces ahí se genera como un token secundario que es para poder pagar suscripción, para poder intercambiar algunas cosas, y obviamente ese metaverso también presenta algunos desafíos importantes que me gustaría comentárselos también.
¿Qué conclusiones preliminares nosotros tenemos hasta ahora? Es que por ahora ninguno de estos modelos ha sido 100% efectivo, o sea, dicho de otro modo, todo está en procesos de producción. Todavía no hay una película, todavía no hay un cine específicamente en el caso de Cinemadrón, ni alguna sala de exhibición que esté funcionando por el momento. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros estamos diseñando ahora son, como les decía, estos catálogos, aparte de la definición de las categorías que nosotros estamos encontrando de estas estrategias de financiamiento que se están utilizando. Ahora, si estas estrategias de financiamiento serán efectivas o no, es lo que estamos haciendo en este momento, investigando para ver efectivamente qué impacto real tiene este mundo digital o esta incorporación de las estrategias de financiamiento a la Web3, con todos los elementos que existen aquí, para poder impactar efectivamente dentro de nuevos modelos de producción y nuevas estrategias de financiamiento para la obra audiovisual, tanto aquí en Chile como en Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? Eso, muchas gracias y quedo atento ahí a sus preguntas. Muchas gracias a ti, Michelle. Yo supongo que vas a tener un montón de preguntas. El tema es fantástico. Yo tendría como unas 10 preguntas para hacerte, pero prefiero que las hagan los usuarios. Aquí tenemos a Martín Ferrer, que te pregunta qué tan experimentado está aplicado este modo de financiamiento en Latinoamérica. Sí, gracias Martín por la pregunta. Una de las cosas que hemos descubierto hasta ahora es que gran parte de estos emprendimientos digitales se encuentran en Estados Unidos, de hecho. En Latinoamérica hay un caso que encontramos que surgió en Venezuela, pero que es un caso que también, al igual que los que están en Estados Unidos, todavía no ha llegado a producción, ¿no? En ningún caso. Ahora, esto puede ser un poco complejo de ir entendiendo en cierto sentido porque obviamente uno tiene que entender cómo generar la blockchain. Y la blockchain usualmente se genera sobre servidores que se están desarrollando ya hace tiempo, como el servidor de Bitcoin, como de Ethereum y otros proyectos que han ido surgiendo. Entonces, implica también mucho conocimiento informático, ¿no? Como en principio mucho conocimiento informático y por lo tanto te obliga también a la o a la multidisciplinariedad, ¿no? Sobre todo pensando en que si uno quisiera generar, por ejemplo, producción transmedia basada en blockchain, los caminos son bastante largos y bastante lentos en ese sentido. Entonces, sí, hoy en día el fuerte de desarrollo se encuentra en Norteamérica y Latinoamérica un poquito más atrás, pero va avanzando, va entrando. Yo te voy a, mientras... Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la viabilidad de implementarlo en Latinoamérica? Buena pregunta, que es lo mismo que nos preguntamos nosotros en nuestra investigación. Yo creo que podríamos efectivamente lograr una implementación, pero para poder hacer esa implementación debemos sí o sí aliarnos con personas que vengan del mundo informático o con empresas que vengan del mundo informático, porque sostener eso en el tiempo puede ser bastante complejo. Creo que es más viable implementarlo si uno utiliza una blockchain ya preexistente, ¿no? Pero también implica una formación en términos informáticos que muchas veces en el campo audiovisual no la tenemos y no tenemos por qué tenerla tampoco. Sin embargo, parte de nuestro proceso de investigación es no solamente identificar las estrategias de financiamiento, sino que también identificar los modelos de implementación de estas estrategias para poder diseñar, obviamente, nuestra propia blockchain. Yo te pregunto una cosa, Michelle, ¿qué Sí. tan combinable, por decirlo de alguna manera, es esta metodología con otros tipos de financiamiento como el crowdfunding? Uh-huh. Depende del modelo de negocios que uno utilice, como por ejemplo lo que hablábamos sobre MovieCoin, que MovieCoin transforma de alguna manera la lógica del crowdfunding en una forma de inversión. O sea, dicho de otro modo, las películas llegan a una comunidad específica y en donde tú donas una parte, pero en vez de donar tu dinero por tu nombre en los créditos, que igual va a salir finalmente, tú lo que estás haciendo es invirtiendo en esa parte de la película. Por lo tanto, te transformas como en un accionista al tener este activo digital que puede corresponder a un segundo de película, por ejemplo. Entonces, dicho eso, creo que las estrategias son más o menos similares. O sea, pareciera, de alguna forma, que hay como una especie de disfraz en donde pareciera que son estrategias nuevas o modelos de negocio nuevos, pero si uno se pone a escarbar en el fondo, son modelos de negocios que ya existen, solo que de repente, como en el caso de MovieCoin, van combinando factores. Y en este caso se combina el crowdfunding, por ejemplo, con la inversión directa, ¿no? Que son modelos que ya existen previamente en el cine. Renata Ríos Gil te pregunta,
¿qué maneras de masificarlo existen en Latinoamérica? Bueno, yo creo que primero hay que evangelizar, ¿no? Como, como lo que estamos tratando de hacer un poco ahora, en este sentido, como de tratar de dar a conocer la información, pero para eso hay que generar investigación, ¿no? La investigación es fundamental en este tipo de procesos porque no solamente dependen finalmente de lo que hacemos nosotros como realizadores audiovisuales, sino que también dependen de factores informáticos, como les mencionaba anteriormente. Entonces, de alguna u otra forma, implica un proceso de investigación y desarrollo que puede tomar un buen tiempo, ¿no? Nosotros por lo menos ya llevamos un año en esto, investigándolo de manera como mucho más inmersiva, por así decirlo, y todavía son muchas aristas las que se siguen abriendo, por lo tanto, habría que ver, ¿no? De qué manera se puede masificar esto, pero también depende mucho de la formación también que se exista en las escuelas de cine, que exista en el concepto del trabajo interdisciplinario con otras áreas de trabajo, como la ingeniería informática, por ejemplo, y gente que finalmente esté muy en boga o muy preocupada, ¿no? De las nuevas formas de producción y nuevas estrategias de financiamiento también. Bueno, no sé si alguna otra pregunta, surge alguna otra pregunta, alguien más se anime a, pienso que es un tema muy interesante el que nos ha traído Michelle hoy, porque pues de alguna manera la industria audiovisual en América Latina siempre ha tenido el problema de cómo financiarse, ¿no? Es un problema recurrente históricamente. Entonces, bueno, aquí Marcelo Müller pregunta, ¿has encontrado en estos estudios de caso alguna discusión sobre la cuestión ecológica que está vinculada a la mineración de los activos digitales? Sí, de hecho, en verdad no. Gracias, Marcelo, por la pregunta, porque ese es un gran tema de fondo y que tiene que ver precisamente, ¿cierto?, con la cuestión ecológica, ¿no? Y la cantidad de energía, ¿cierto?, y la cantidad de servidores y todo lo que se utiliza para poder minar estos activos digitales. Y en el fondo no es una discusión de nadie en este momento. Por lo menos de todos los procesos que nosotros hemos investigado, de que se están desarrollando, nadie está muy pendiente de esa discusión y que es una discusión que debiese darse. O sea, ahora como con la existencia de The Merge, por ejemplo, ¿no? En donde Ethereum cambió su forma de trabajo eh, en términos como de validación o de minado, creo que podemos empezar a ver luces con respecto a la generación de un impacto ecológico mucho más eficiente con respecto a la creación de estos activos digitales. Pero también es algo que está como no sé si en pañales, pero que está en desarrollo, ¿no? Entonces, es un tema que también nosotros estamos poniendo atención dentro de la investigación, como ver de qué forma puede ser no solamente útil, ¿no?, para nosotros en términos de formas de producción, pero también sostenible en el tiempo. Y lo sostenible no solamente tiene que ver con lo financiero para las empresas, ¿no?, o para las organizaciones que se armen en función de blockchain, pero sí también el impacto que uno efectivamente puede generar en términos ambientales. Excelente, bueno. Si existe alguna otra pregunta, y si no, ya por aquí el compañero John Freddy nos colocó el link de la siguiente conferencia. Nos queda entonces agradecerle muchísimo a Michelle este tema tan interesante. Con seguridad, no sé si quieres dejar, ahí está su correo electrónico, ¿cierto? Por si Sí, alguien si quieren contactarme, por favor, ahí está mi correo, mi teléfono, y cualquier duda que tengan, me la pueden seguir llegando posteriormente. ok, michel.toledo@vm.cl, porque yo creo que de aquí quedan muchas inquietudes. Muy interesante el tema que nos has traído. Se quedó Muchas Germán. gracias a Michelle. Los esperamos entonces en la siguiente conferencia. Muchas Eh, gracias. pero bueno, si alguien quisiera contactarme, tiene ahí el correo y el teléfono, así que quedo atento ahí a cualquier duda que surja posteriormente. Muchas gracias, Germán, por el espacio. Muchas gracias, John, por acompañar. Y eso, que les vaya muy bien. Muchas gracias.